en la verdad, Dios eterno, aleluya, en luz, aleluya, integridad de corazón, delante de ti, delante de los hombres. Padre, tú eres grande, tú eres poderoso. Es tu Espíritu Santo en este lugar, es tu Espíritu Santo tratando con cada uno, Dios amado. Bendice mi hermano, bendice mi hermana, y aún aquel hermano que no pudo estar, Señor amado, pueda recibir de ti el toque de tu Espíritu Santo, la administración de tu poder, aleluya. Nada hay imposible para ti, no hay corazón que se resista, Padre. Sea usted sensibilizando, Dios, los corazones, abriendo, Dios mío, los oídos para escuchar tu palabra y para que ella haga el efecto con la cual la enviaste, Señor. Dios mío, disponemos nuestro corazón para recibir de ti, oh Dios, el trato, la administración de tu palabra, Señor. Te adoramos, Dios, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ahora sí, mi hermano Engelman, gloria al Señor. Con corazones sinceros y dispuestos para el Señor, escuchamos la palabra de Dios, para que tenga en nosotros efectos de cambio, para dar fruto, como dice la palabra. Dale, mi hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Que no haya energía eléctrica, pero está la luz del Evangelio. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Para dar inicio al mensaje de esta tarde, miren en las Biblias, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a estar hablando ciertos versículos, del versículo 1 en adelante. Todos digan un fuerte amén, amén. Amén. Se puede ponerse de pie para iniciar la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, la leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Siná, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En el versículo 3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos que quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Gloria a Dios. Padre, mi Dios, aquí estamos, mi Dios amado, en esta tarde. Continuamos, Señor, celebrando, Padre amado, este servicio que está en tus manos, Señor. Ya tú has venido hablando, has venido ministrando a tu iglesia, Señor. Pero creemos que también tienes palabras que continuarás tratando a tu iglesia, Señor. Que tu presencia ministre, mi Dios amado, a cada corazón que están presentes en tu iglesia, Señor. Creemos que tú tienes poder y autoridad, Padre amado, para tratar, Padre Santo, para redarguir, sobre todo para edificar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Úsame como tu instrumento, Señor, para predicar tu evangelio, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y su iglesia dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. El mensaje lleva como título: naciste para marcar la diferencia. Amén. A ver, ¿cuántos escucharon? Creo que algunos escucharon aquel. Amén. Naciste para marcar la diferencia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Estamos viendo la historia como nos está hablando este profeta, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, como fue Daniel. Estamos hablando que este profeta estaba viviendo ciertos tiempos difíciles, el cual algo estaba ocurriendo en Babilonia. Estamos hablando que cierto rey como Nabucodonosor estaba llevando las invasiones a Jerusalén. Estamos viendo como este rey Nabucodonosor tenía las intenciones de invadir a estas naciones. Y vemos como en el versículo 2, al inicio del verso 2 dice: y el Señor entregó
El decir el Señor entregó es porque algo Dios está permitiendo que llegara a la mano a través de Nabucodonosor la invasión por medio de ese imperio babilónico. Al decir el Señor entregó es porque detrás de ese entregar hay un propósito del cual Dios va a permitir esos acontecimientos. Nada pasa si Dios no lo permite en esta tierra. Nada pasa que en esta tierra suceda algo si que antes Dios lo haya revelado a sus profetas. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas que el Señor entregó? Recordemos que en la antigüedad el pueblo de Israel estaban pasando por momentos también difíciles. ¿Y de qué manera eran las dificultades que estaba pasando el pueblo de Israel? Por inclinaciones a sus falsos dioses. Estamos recordando que el corazón de los israelitas es un corazón de duro servir. Por más que le hablaba, lo alertaba el Señor por medio de sus profetas, no querían reconocer las advertencias, las alertas, el caminar del Señor. Estamos viendo que muchas veces Dios alertó a ese pueblo, pero fue la dureza del corazón que impidió realmente la obediencia al Señor. Por cuanto no obedecieron la profecía por medio de sus profetas, pidieron los cumplimientos proféticos en esa nación. Estamos viendo como el pueblo de Jerusalén, a través de las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a invadir esta nación. Y no simplemente esto, estamos viendo que también utiliza o establece un cierto decreto que buscar todos los utensilios que eran santificados en el templo de Dios. Todos los utensilios que eran santos, consagrados para el Señor. Porque quería traerlo, lo que estaba en ese templo, llevarlo al templo de Babilonia. Dedicárselo a los falsos dioses que estaban en Babilonia. Pero no solamente simplemente esto, sino que había otra más intención que quería hacer Nabucodonosor. Buscar ciertos jóvenes, pero no eran cualquier jóvenes, eran jóvenes que tenían inteligencia, jóvenes que tuvieran sabiduría, que fuesen personas de buen parecer, que tuviesen buenos testimonios, el cual estos jóvenes les iba a permitir trabajar al servicio de este rey. Iban a trabajar en el palacio, pero tenían que adoctrinarlo durante 3 años. Estamos hablando que la intención de Nabucodonosor era entrar los corazones del pueblo del Señor para así quitarle esta esperanza que había en este pueblo. Quería quitar el lugar del Señor y colocarle a los falsos dioses. Buscar los utensilios santos, cambiar los nombres por medio de estos jóvenes, buscar los santos de los utensilios santos y colocarlos en los lugares que están profanados y contaminados. Al ver que estos decretos estaban establecidos por este rey Nabucodonosor, entre los jóvenes que habían estaba Daniel, estaba Ananías, estaba Misael y estaba Asaí. Hombres que eran temerosos del Señor, eran jóvenes temerosos, consagrados al Señor, jóvenes que realmente había en ellos lealtad al Señor Todopoderoso. Porque yo también sabía, Nabucodonosor sabía que sus nombres no eran nombres cualquiera. Estos nombres representaban, significaban promesas y propósitos de Dios en la tierra. Los nombres que nosotros tenemos actualmente no son nombres de casualidades. Hay propósito detrás de ese nombre que está establecido en esta tierra. No estamos aquí por casualidad. Hay propósitos y principios y promesas por cual Dios te ha traído en este tiempo, en esta tierra. Por lo cual Dios iba a hacer grandes propósitos a través de estos hombres. ¿Cuánto lo creen? Amén. Estamos viendo que Nabucodonosor, al buscar a estos jóvenes, llegaron al exilio en Babilonia. Estamos viendo que Nabucodonosor, al traer a estos jóvenes, fueron quitados de sus naciones, de su nacionalidad, y fueron llevados a naciones extranjeras. Estamos viendo que en Babilonia, hablar de Babilonia es hablar del imperio babilónico. Hablar de Babilonia es saber de dónde nació esa Babilonia. Babilonia es reconocida por grandes potenciales económicos, potenciales también en la parte de ciencia, de inteligencia, potenciales también en la parte agricultura, en arquitectura. Eran grandes habilidades y talentos esa nación. Talentos del cual tenían sabiduría e inteligencia, pero la sabiduría que había en Babilonia estaba siendo contaminada porque estaba inclinado a los falsos dioses. Hablar de Babilonia también es saber que en ese entonces tenemos que saber de dónde nacen estas cosas que ocurrían en Babilonia. Hablar de Babilonia también es saber que habían personas como sacerdotes, por lo cual podían adivinar el futuro de las personas. Podían consultar por medio de los astros, los movimientos de las estrellas, de la luna, y saber y predecir el futuro o el carácter de la persona. Es lo que se conoce actualmente como la astrología. También en los tiempos de Babilonia tenían la capacidad de estudiar los astros, los cuerpos celestes, como son las estrellas, la luna, la galaxia, el universo, y es lo que se conoce hoy en día como la astronomía. Estamos entendiendo que estas cosas tenían talentos y habilidades.
Estamos viendo que también en ese entonces tenía esa habilidad de la numerología, como es lo que se conoce hoy en día, las matemáticas. Tenían la capacidad y la habilidad de buscar medicina. Tenemos que entender que estas personas tenían la capacidad de conocer los tiempos, saber y dividir el año en 12 meses, los meses en semanas y las semanas en días. Lo que conocemos hoy en día como son los calendarios. Estamos viendo que no fueron personas cualquiera, personas con habilidades y talentos, pero algo estaba contaminado o desviando el propósito de Dios. Por el propósito de Dios iba en camino a Babilonia a través de estos jóvenes. Iba en camino realmente porque había propósito en estos jóvenes. Vemos como había una ordenanza de cambiar los nombres de estos jóvenes. Y tenemos los significados. Muchos preguntarán, ¿y cuáles son esos significados de estos nombres? Muy bien, hablamos de Daniel. Su significado hebreo es Dios es mi juez, por lo cual fue cambiado por nombre Belsasar, que significa que Bel protege mi rey. Sabemos que el principado de esa nación, de esa Babilonia, era Marduk, otros principales demoníacos que había en esa nación. Tenemos otro nombre como Ananías, significa gracia de Dios. Fue transformado a Sadrach, orden de Acu. Acu era el principado, el demonio que operaba en la luna. Tenemos los otros nombres como Misael, que significa quién es como Dios. Pasó al nombre de Mesac, quien es semejante a Acu. Tenemos el nombre de Azarías, que significa Jehová ayudó, o Jehová es mi ayuda, por lo cual fue cambiado por nombre a Abednego, siervo de Nabu, Dios de la sabiduría. Vemos como quisieron quitar el impedimento, quitar el origen del significado que había en estos jóvenes. Querían quitar realmente el propósito que había en estos jóvenes. Querían modificar la fe y la esperanza que había en estos jóvenes. Pero ellos nacieron para marcar la diferencia, aún en terrenos extranjeros, porque sabían en quién ellos han creído. Sabemos cómo estos jóvenes fueron llevados, no fueron momentos fáciles, momentos difíciles de salir de su hogar, de salir de su comodidad y estar en lugares extranjeros. Estamos viendo que este Nabucodonosor tenía grandes potenciales también de maldad. En su corazón había altivez, en el corazón de Nabucodonosor había soberbia, había orgullo, porque creía que lo podía hacer todo. Vemos como en los tiempos de Babilonia, estos reyes simplemente eran mediadores entre los dioses y los hombres. Pero yo puedo creer que hay un solo mediador en esta tierra, entre Dios y los hombres. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. Estamos viendo como estos tiempos de Babilonia, de Nabucodonosor, el reinado de este hombre, de este rey, tenían grandes talentos, también habilidades, pero estaban inclinados a estos dioses por medio de quienes estaban a su alrededor de él. Estamos entendiendo que este hombre a su alrededor, en su gabinete, habían astrólogos, habían adivinos, habían hechiceros, habían magos y adivinos. Pero la intención de Nabucodonosor quería seguir haciendo daño, creía hacer daño al Señor. Pretendía que el Dios de él era más grande que el Dios que nosotros servimos. Al momento que llegaron estos jóvenes en Babilonia, vemos que estos hombres fueron cambiados por nombre, buscaron los utensilios, fueron en lugares extranjeros, pero también querían incluir, que participaran también en las tradiciones, en la cultura, en el lenguaje, en el idioma de esa nación. Al momento también hace algo Nabucodonosor, que le iba a entregar, o le iba a ofrecer, o lo iba a beneficiar con ciertos alimentos. Alimentos por los cuales tenemos que entender que esa región estaba cautiva, era una región idólatra. Estamos entendiendo que había pactos, sacrificios de animales por medio del cual querían servir ese alimento a estas personas. Pero vemos que Daniel, algo que había en él, pudo discernir, pudo entender con la sabiduría que Dios establece en nuestras vidas. Me gusta como dice en el versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer ese alimento inaceptable. Estamos viendo cómo Daniel decidió no contaminarse. Vemos como Daniel decidió no comer ese alimento inaceptable. No permitió contaminar con lo que estaban ofreciendo. No toda oferta proviene del Señor. Detrás de cada oferta que no venga del Señor, hay una cosa que estaba profanada y contaminada, por cual Satanás quiere que tú seas partícipe en que tú te contamines en la presencia del Señor. Estamos viendo como Daniel pudo discernir, pudo entender que no era conveniente comer ese alimento que estaba siendo contaminado el Señor, que estaba siendo contaminado y era mal visto en la presencia del Señor. Estamos viendo cómo Daniel pudo discernir las intenciones que había en Nabucodonosor.
Pero vemos como Dios halló gracia en Daniel. Vemos como Jehová halló gracia en Daniel y le permitió tomar una acción. Y esa acción era: pruébame durante 10 días, le dice al jefe de los eunucos, prueba por durante 10 días. Yo no voy a aceptar ese alimento, yo no voy a aceptar ese beneficio, yo no voy a aceptar esa oferta. Porque el Dios que yo sirvo, realmente, Él sí tiene pureza, Él sí tiene santificación, Él tiene consagración y Él va a respaldar esta acción. Vemos como Daniel quita o rechaza ese alimento y pone a prueba: voy a comer solamente legumbre, voy a tomar solamente agua, y durante 10 días vas a comparar nuestros cuerpos con los que están contaminados o comiendo de esa contaminación alimenticia. Estamos viendo cómo Él quiso desafiar realmente lo que había en esa Babilonia. Y al durar esos 10 días, comparar los cuerpos, eran cuerpos más robustos, eran cuerpos fuertes, eran cuerpos que para la parte médica era imposible. Vamos a comparar con la alimentación vegetariana, como también la alimentación de proteínas o carbohidratos o vitaminas y fibra. Era imposible porque solamente en su cuerpo había vegetales. Pero cuando Dios respalda esa acción que había en Daniel, Él puede romper todo protocolo y toda lógica humana para que vean quién es el que tiene poder y autoridad. Estamos viendo cómo estos cuerpos fueron más fortalecidos, más robustos que las otras personas que estaban contaminadas. Podemos decir, pero Daniel sí era religioso, Daniel sí era fanático, a Daniel le faltaba como que más sabiduría que la que él pretendía tener. ¿Cómo va a desaprovechar esa oportunidad? No estás viendo que tienes una oportunidad para que estés al servicio del rey, para que estés en las comodidades del palacio, y estés con esa persona que te puede ayudar. Pero él puede discernir que es mejor lo que viene de Dios que lo que viene de la tiniebla. Porque es mejor de lo poco, aunque lo que Dios da es porque algo es necesario y te bendice, porque es del Señor. Estamos viendo como este rey Nabucodonosor, al cumplir durante estos 3 años, estamos viendo que fueron a hacer esa entrevista a ver estos jóvenes. Y vio algo Nabucodonosor diferente en estos jóvenes. No había uno tal cual como estos jóvenes. Lo halló 10 veces mejores en cuanto a la sabiduría, en cuanto a la inteligencia, en cuanto a la ciencia. Le dio la capacidad a Daniel de interpretar visiones y sueños. Le dio la capacidad del Señor capacitar a Daniel, porque algo había en Daniel, algo había en estos jóvenes que habían temor y consagración del Señor. Había lealtad al Señor, pero sobre todo había una obediencia al Señor, porque todo el éxito del creyente está en la obediencia en el Señor. Vemos como estos jóvenes fueron leales aún en la tentación, fueron leales aún en los terrenos enemigos, fueron consagrados al Señor. Vemos como estos jóvenes fueron santificados en el Señor, porque sabían en quién ellos han creído. El mundo va a ofrecer muchas cosas, el mundo va a tentarte en las ofertas. Satanás va a presentar su menú, Satanás va a presentar ese menú que va a ser atractivo, que va a apetecer a tu carne. Satanás va a ofrecer esos beneficios y pretenderá que allí proviene el Señor. Pero si la iglesia no hay discernimiento de espíritu, allí donde las tinieblas comienza a gobernar, comienza a dañar por la falta de discernimiento de espíritu. Muchos dirán, pero Dios puede tocar los corazones de algún inconverso. Pero hay momentos de momentos. Hay momentos que no viene de Dios. Hay momentos que Satanás está maquinando las intenciones para que tus puertas abiertas entren en tu vida. Porque no discerniste en buscar voluntad del Señor. No discerniste en buscar direcciones en el Señor. Por la falta de discernimiento de Espíritu Santo. Estamos entendiendo que Dios también puede direccionar. Él puede guiar. Él nos puede instruir al camino correcto. Donde realmente no va a hacernos daño. Al camino correcto, que realmente allí hay vida eterna y salvación. Pero está en nosotros cómo nos encaminamos a esa verdad. Está en nosotros cómo realmente están nuestras vidas íntimas. Podemos decir, Dios puede observar a Daniel. Podemos decir que Dios puede observar a estos jóvenes. Pero también puede observar la intención que había en estos jóvenes. No decidieron contaminarse. A pesar de las tribulaciones, a pesar del dolor, no era fácil salir de su hogar. A pesar de las tentaciones y los desafíos. Hablar de Babilonia también es hablar que ellos mismos crearon su propia ley. Era la constitución que ellos fueron creados, conocido como la ley de Talión. ¿Cuántos han escuchado ojo por ojo, diente por diente? De allí proviene esta ley.
esas constituciones, que toda persona, que nadie adorara a su Dios, era asesinada. Más de 288, 82, 88 códigos de ley que había establecido Babilonia. Podemos decir que ellos tenían la posibilidad, la creatividad de hacer las cosas como se conoce hoy en día como la dictadura en Babilonia. Estamos entendiendo que Babilonia, después de estos acontecimientos que había en estos jóvenes, había propósito, porque iban a entender que este rey que estaba reinando en esa nación se tenía que inclinar al Dios poderoso. Entendemos como Dios pudo respaldar a estos jóvenes, entendemos como Dios pudo respaldar aún en la fosa de los leones, aún en el horno de fuego, nunca se apartó del Señor. Pero hay momentos que por simplemente llegó la tentación y nos apartamos del Señor. Hay momentos que porque vino la tentación o la pregunta que cual nos sedució y caímos, nos apartamos del Señor. Aún pensando que Dios tiene misericordia, sí, Él tiene misericordia. Pero está en nosotros si nosotros tenemos ese mal hábito de pecar y pecar. No creemos que la santificación es solamente el tema antiguo, que solamente el único santo que vino en esta tierra es Jesucristo de Nazaret, y es difícil ser santo. Esos argumentos diabólicos que quieren meterse en la mente de los creyentes, que es bueno que tú peques, pero yo te puedo perdonar. Eres vulnerable a pecar, es imposible que tú no peques. Pero yo puedo saber que hay algo que lo dice en la Biblia, que sin santidad vamos a verlo o no lo vamos a ver. Sin santidad no vemos al Señor, es porque hay posibilidades que tú no hagas partícipe del pecado. Ciertamente vamos a pecar. Muchas veces hemos cometido errores, hemos faltado. Pero está en nosotros si utilizamos esa falta en un hábito, porque se ha convertido en una atadura. Y no has renunciado a esa atadura. Hay momentos que nosotros nos bajamos de esa cruz. Y a veces no es el diablo, a veces es el viejo hombre que todavía está vivo y vigente en tu vida. Porque muy cierto lo dice, niégate a sí mismo y toma tu cruz cada día y seguidme, seguir el evangelio. Pero la cruz no solamente es venir a la iglesia. ¿Cómo está tu vida en tu casa? Queremos saber quién era el cristiano. Pregunta cómo es ese cristiano en la casa. Pregunta cómo es ese cristiano en el trabajo, si representa el evangelio. Pregunta cómo es ese cristiano en la calle. Pregunta por él. Y verás el testimonio que está reflejado. Aquí podemos representar un evangelio santo y puro, pero en la calle, en la casa, allí sabemos quién es el evangelio realmente. Dios lo ve todo. Dios observa nuestras acciones. Amén. Dios puede entender los pensamientos y ver los pensamientos que hay en tu mente. Usted puede burlarse o tú puedes engañar a las autoridades que hay en tu iglesia. Usted puede engañar a la autoridad de tu casa, a la autoridad que está en el trabajo, pero de Dios nadie se burla. De Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede entender. Pero solamente tienes que saber que solo tú sabes cómo tú estás. ¿Cómo estás? Solamente Dios y tú sabes cómo estamos. Muchas veces Dios nos habla, nos exhorta, nos habla para que nos encaminemos a esa santificación. Santificación también es sacrificar ese viejo hombre. Santificación es crucificar esa carne, para que los deseos carnales no mueren en tu vida, sino que muere el Espíritu Santo de Dios en tu vida, para que se reflejen los frutos del Espíritu Santo, no los deseos carnales que corrompen la santidad. La santidad es apartarse del pecado, irse, huir del pecado y hacer de tu vida una vida íntima en santificación. Una vida temerosa del Señor, sé leal al Señor, lealtad en el Señor, no seas leal a lo que te contamina y corrompe la santificación del Señor. La lealtad tiene que ser genuina en el Señor. La lealtad tiene que ser dirigida en el Señor, porque Él lo puede ver y observar todo. Él puede discernir qué intención tú quieres demostrar. Tú puedes demostrar una cosa en la iglesia, pero delante de la presencia de Dios puedes saber cómo está tu adoración, cómo está tu oración, cómo está ese clamor. Él puede saber si tú oras, Él puede saber si tú gimes en el Espíritu. Él puede entender si tú realmente estás atado a una ligadura demoníaca. Pero solamente Él es el único que te puede ayudar. Es el único que te puede librar de ese pecado. Es el único que te puede quitar esos argumentos diabólicos que te quieren buscar las 5 patas al gato en las logias que quiere establecer este mundo. Pero Dios puede quitar y corromper esas ataduras que hay en la mente, en los corazones, y para que Él quite ese vendaje y vea la verdad del Señor. La verdad de Jesucristo es la que tiene el poder, es la que tiene autoridad aún en este mundo. Ciertamente, Satanás vino a matar, a dañar, a destruir, no vino a hacer nada bueno. Aún en este tiempo vino a engañar aún a los escogidos.
Él vino a establecer engaño porque es el padre de la mentira. Mentira. Vino a engañar, vino a destruir. Satanás ofrecerá mucho. Satanás ofrece demasiadas cosas, pero da poco, pero lo quita todo. Él puede ofrecer muchos beneficios, pero te va a entregar una simple borona, pero al final y al cabo te va a quitar la salvación, la santificación, el temor del Señor. Cuando Satanás entra en la fe del creyente, estás bajo peligro. No te imaginas cuánto el peligro que estás pasando cuando quitas la fe en el Señor y comienzas a empinar la fe en lo que Dios no le agrada. Estás en grave peligro. El evangelio no se juega. El evangelio tiene que ser sincero. O estamos o no estamos. El evangelio tiene que ser genuino. Ciertamente en este mundo tendremos aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al maligno. Yo he vencido ese mundo, yo he vencido a Satanás, porque he enviado a mi hijo en sacrificio para que venza la muerte. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué posibilidades hay en tu vida que tú te salves, pero no vivas una vida de apariencia? La vida de apariencia a Dios no le agrada, porque Él lo puede ver todo. Podemos vivir una vida de apariencia por donde quiera, pero el Señor lo puede ver todo. Él ve la sinceridad cuando alguien se humilla, reconoce el fallo, y yo ese muchacho, esa mujer, ese hombre o ese anciano lo puede levantar. Pero tendría que haber un reconocimiento en lo que yo he fallado. Reconocer qué estoy haciendo mal, pero quiero reconocer que lo que estoy haciendo mal, que el Señor me ayude para no continuarlo a hacerlo, porque sé que lo sigo haciendo, me traerá graves consecuencias. Me permite, como este testimonio que habló la hermana Martel, ¿verdad? Testimonio que cual un testimonio por el cual vivió esa vida que tenía, pero la voz de Dios llegó a la vida de mi madre. Vemos como el propósito todavía estaba vigente en la vida de esa mujer, porque había promesas en ella. Ciertamente Satanás vino a engañarnos para que nos desviemos y nos distraigamos, para que no nos recordemos que tenemos que tener una vida de santidad, sino una vida de apariencia. Esto no es por obra. Esto no es por obra. Si podemos orar, podemos ayunar, o podemos también ofrendar, dar una bondad de caridad. Pero si en tu vida no hay santidad, realmente estás pidiendo dinero. Porque esto no te va a empujar al cielo. Las ofrendas es importante, no quiero decir que no sea importante, el diezmo es importante, congregarse es importante, el ayuno, la disciplina espiritual es importante, pero tendrás que saber que lo que tú estás predicando tienes que vivir. Tienes que entender que lo que tú estás clamando tiene que llegar en el cielo, para que no se vuelva una oración de estorbo. Si todavía hay falta de perdón, ponte de acuerdo con tu hermano y de perdón, porque tú puedes gemir, hablar en lengua, activar los dones, pero cuando hay puertas abiertas, cuando en tu vida realmente hay una contaminación, ay hermano, no es fácil. No es fácil predicar la consagración. Estos temas no son asuntos fáciles, porque tienes que vivir lo que estás predicando. Tienes que vivir lo que tú estás representando en este templo, porque esto está consagrado al Señor. No podemos caer en mentira. No podemos demostrar una consagración, tener una buena oratoria, una buena homilética, una buena hermenéutica, saber los secretos misterios de la Biblia, conocer el origen hebreo, conocer el origen griego. Pero si tú no vives lo que estás estudiando, estás perdiendo tiempo. Pero en este tiempo te quiero hablar que tú conoces solamente Dios y tú sabes cómo estás. Solamente Dios sabe cómo estamos cada quien, porque Él nos puede examinar. Él puede examinar, hacer ese escaneo en tu vida y saber que lo que tú estás hablando es sincero o no es sincero. La sabiduría de Dios, cuando viene de lo alto, primeramente es pura, primeramente es genuina, es benigna, da buenos frutos, pero no es hipócrita, ni mucho menos incertidumbre. Eso lo habla en Santiago capítulo 3, verso 17. Vemos como podemos ver que nuestros talentos, nuestros dones, el ministerio, no te lo ha dado el hombre, te lo ha dado el Señor. Pero cómo tú lo estás valorando, cómo tú estás cuidando el llamado. Tú puedes tener talento, cantar hermoso, puedes adorar, puedes alabar, puedes danzar. Pero si lo que tú estás haciendo viene en el Espíritu Santo, lo estás haciendo muy bien. Pero lo que tú estás haciendo no llega al cielo, algo está pasando. Tienes que examinar tu vida, ver qué está ocurriendo en tu vida, qué está pasando, qué es lo que hay este obstáculo en tu vida, qué es lo que está impidiendo que llegue la santidad, qué es lo que está impidiendo que no me permite ni siquiera orar.
Porque cada vez que oro me quedo dormido. Cada vez que leo un versículo comienzo a bostezar. Cada vez que hablamos de ayuno comienzan las distracciones y le doy más prioridad a lo secular que a lo espiritual. Algo está pasando. Date un tiempo. Conversa con el Señor para que vea la ayuda que vendrá del Señor. Porque hay propósito. Pero está en nosotros como veremos y oremos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Dios del Señor. Amén. Gloria a Dios. Él vive. Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Consagración del Señor. Conságrate, ¿no? El título. Conságrate en el Señor. Conságrate en el Señor. Aleluya. ¿Tú crees que esta cosa no estaría fácil? Hay que sacrificar esa carne lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo y continuarlo haciendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque el día que se te descuide, vamos a decirlo como secularmente, se te va a montar la gata en la batalla. No vas a encontrar qué hacer. Consagración es matar esa carne. Santificar es matar esa carne. Porque cuando se te levanta el diablo comienza el pensamiento a maquinar. Comienza su pensamiento a ser el viejo hombre, pero haz esto, haz aquello, defiéndete. Tú eres tonto, ¿cómo vas a dejar que esta persona te ofenda? Porque tú no le dices las cosas como antes. Date a respetar. Y estas cosas suceden. No es fácil. Soy un testimonio también. No es fácil también trabajar en la ciencia de la salud. En la parte médica, muchos archivos se presentan. Hay muchos Nabucodonosor en esta tierra todavía. Hay muchos Nabucodonosor también en la parte médica que se creen ellos. Creen que con la inteligencia que hay en su fisiología, en su fisiopatología, en su ciencia médica, en su conocimiento, y se creen mejores que Dios. Creen que con la mejoría física del enfermo es proveniente del talento que hay en el médico, en el doctor o la doctora. Estas cosas también pasan aún en los trabajos. Creemos que se cree la última Pepsi o la Coca-Cola en el desierto. Pero tenemos que saber que esto viene de Dios. Lo que Dios te ha dado porque Dios le ha placido, aún con su misericordia, entregarlo. Pero tendrás que valorarlo, tendrás que cuidarlo, tendrás que velar y orar por lo que Dios te ha entregado. Sé que las responsabilidades en el Señor no son fáciles. Cada responsabilidad que Dios te da es porque Dios ha visto en tu vida que tienes las posibilidades de vencer. Tienes las posibilidades de ejecutar esa responsabilidad. A veces decimos, pero está muy fácil, muy difícil, yo suelto. Y es el enemigo que quiere que tú sueltes porque hay propósito. Porque entrará el desánimo, entrarán las frustraciones, vendrán la crítica, vendrán todos esos momentos. Pero tienes que saber en quién tú has creído. A pesar de las críticas, a pesar de las murmuraciones, tu convicción realmente, tu seguridad, tienes que saber quién te habló, quién está contigo. Y Dios se encargará de dar testimonio a tu vida. Porque Dios respalda a ese obediente, a ese temeroso de Dios, como pasó en estos jóvenes que ven. Dios respaldó momentos de tensión, momentos de realmente que había una posibilidad de que su vida corría peligro, pero Dios respaldó aún estos jóvenes. Vemos como este rey entendió que estos jóvenes eran leales a Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, llevando esa oración. Amén. Ponte de pie, iglesia. Gloria a Dios. Solo Dios y tú sabemos cómo estamos. Pero te puedo decir que el único que nos puede ayudar es Dios. Amén. Es el único, más nadie. Él es un instrumento del Señor. El enemigo ha querido corromper lo que está allí en tu vida. Ha querido apagar ese fuego para que entre ese fuego extraño. Pero Dios puede quitar ese fuego extraño y darte el fuego digno, divino del Señor. Pero está en cómo tú velas y cuida lo que Dios te ha entregado. Está en tu vida como tú velas a lo que Dios te ha entregado. La santificación del Señor. Entender que el Evangelio no se juega. Entender que el Evangelio es un estilo de vida, no una religión. El estilo de vida que Dios quiere que tú vivas el Evangelio en todos los lugares que tú estés. Aún en lugares extranjeros, Dios quiere que tú reflejes el Evangelio que tú has confesado y has creído en el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que se ha predicado en esta tarde, Señor. Gracias, Jehová, porque has sido tú, mi Dios amado, que ha ministrado, has hablado a tu iglesia, Señor. Dios
Dios amado, sabemos que tú eres el único, el Dios supremo, el Dios soberano, el Dios altísimo, el Dios que tiene poder, Padre Santo, para así, mi Dios amado, obrar aún en tus hijos, Señor. Padre Santo, sabemos que estamos en este mundo, Señor, pero no somos parte de este mundo, Señor. Sabemos, Padre amado, que en este mundo hay maldad, Señor, pero tú puedes cuidar aún en este tiempo a tus hijos, Señor. Padre Santo, mira las trampas que trae el enemigo. Mira las seducciones que hay en este mundo, Señor. Las ataduras, los deseos carnales, Padre Santo. Pero eres tú que puedes llegar en la vida, mi Dios amado. Si la persona confiesa, reconoce, Padre Santo, y tú eres fiel y justo para limpiar, para perdonar, para santificar y sobre todo para restaurar un alma, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que tu presencia ministre sobre tu iglesia, Padre Santo. Ministre, Padre Santo, con tu poder, con tu fuego divino, Señor, que consume lo que, Dios amado, obstaculiza en la vida del creyente, Señor. Amén. Solamente tú puedes saber qué hay en los hermanos, qué hay en la iglesia, Padre Santo, pero tu presencia es la que puede redarguir, Señor, porque provienes de ti, Señor, y no del hombre, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, que tu presencia comience, mi Dios amado, a hablar a tu iglesia, Padre amado, aún, Dios amado, en la intimidad, Señor, aún en las habitaciones, Padre amado, tu presencia ministre cada día, Señor, aún, Padre Santo, gloria a Dios, cuando se han sentido de Él, Padre amado, tú puedes darle fortaleza de lo alto, Padre Santo, para hacer tu voluntad, Padre amado, para hacer esa voluntad que es divina, que es perfecta, que es santa, Señor, ante tu presencia, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, que tu presencia comience, Padre amado, a obrar poderosamente, aún en el espíritu, aún en el alma, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu presencia, Padre amado, habite tu presencia aún en el hogar, Padre amado, y comienza a santificar esos hogares, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque tú conoces las intenciones que hay en el enemigo, Padre Santo, cómo lo ha venido atacando, cómo ha venido seduciendo, Padre Santo, pero tu luz divina puede llegar, Padre Santo, en el día menos esperado, pero cuando confiesa que tú tienes poder, Padre Santo, que la ayuda proviene de ti, Señor, que la ayuda, Padre Santo, el sustento, la, mi Dios amado, su vida depende de ti, Señor, y no del hombre, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hay poder en tu presencia, Señor. Aleluya. Hay poder en tu santa presencia. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, Samaki Mansere, Kiaman Salaya, Liman Sekandalaya, Sinkera Mansare. Ay, Samaki Tantaman, Serikita, Reba Seki, Mandaria, Serikata, Maya, Mia So. Espíritu Santo, más aquí amanda, lea, seki, amaya, lea. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, toda ceguera, Padre Santo, queda reprendida en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Todas sorderas espirituales, Padre Santo, rómpelas ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, derriba esas murallas en las mentes, Padre Santo. Amén. Esas ideas satánicas, demoníacas, Padre amado, que quieren, mi Dios amado, promocionar el pecado, mi Dios amado, y vivir esa vida, Padre Santo, aún en el pecado, Padre Santo. Que tu presencia comienza a redarguir, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aleluya. Comience, Padre Santo, a redarguir, mi Dios amado, esos corazones, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que ellos se sientan, Padre Santo, capaces de representar tu evangelio, Señor, que no lo hagan imposible, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh, Samaya, Leca, Man, Saliva, Sere, que Tamaya, sí, que Amaya. Oh, Santo, Santo, May, Samacanta, Maya, Liva, Sere, que Amansa. Obra en las mentes, Señor. Amén. Que tu presencia ministre aún en esas mentes. Amén. Señor. Aleluya. En los pensamientos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, que el Evangelio permanezca en ellos, Señor. Amén. Y no se aparte de ellos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que reflejen en quien ellos han creído, Padre Gloria Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Oh, Samaya, Leva, Sima, Kamalaya, Seri, Kaya, Mansa, hay poder en tu presencia, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Padre Santo, los corazones endurecidos, Señor. Los corazones altivos, Padre Santo. Los corazones orgullosos, Señor. Comienza a quebrantar esos corazones. Amén. Padre Santo, Aleluya. porque tú hablas, Padre amado. Y cuando tú hablas, se obedece, Señor,
guarda tus ordenanzas, Padre Santo, porque tú puedes entender, Padre amado, que tú quieres una iglesia, Padre Santo, sin mancha y sin arruga, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Jehová. Amén. Oh, Samaya, Leva, Siri, que Camanda, Laya, Sekaya. Oh, Santo, Santo, cuando tú alertas, Padre Santo, es porque tú sabes las intenciones que trae el maligno a su iglesia, Padre amado. Comienza, Padre Santo, a tratar a los altivos, comienza a tratar a los orgullosos, comienza a tratar, Padre Santo, a los que se han endurecido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque no es con tus talentos, no es con tus habilidades, Padre Santo, ay, Samaya, Leca, Mansa, Liba, que es con el fuego de Dios que tú puedes prevalecer en el Evangelio. Oh, se canta Maya, Liba, Sere, Maya, May, Usa, Macanta, Maya, Liba, Sere, canta Maya, Liba, Sere, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu presencia hable, siga hablando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tu presencia, Padre Santo, tu presencia, Señor. Hay poder en tu presencia, Señor. Hay poder en tu presencia, Padre Santo. Santo. Aleluya. Oh, Samaya, Laya, Siri, Keta, Maya, Liba, Seri, Keya, Mansa, Liba, Kaya, Liba, Seya, Kaya, Maya. Gloria a Dios. Las promesas, y que manda, Lava, Siri, Keya, Maya, Lea, Seri, hay promesas que Dios quiere establecer, Libicaya, Mansa, Libacay, pero algo que está impidiendo, Sicamando, Libasé, Calla, Ticamanda, Libasé, como tú, Misicaman, Libasé, ay, Semacanda, Libasé, te separas de esa promesa. Isa Macaya manda, Libasé, Riquia Mansa, Libacaya manda, Libasé. No te separes, Siriquinda manda, Lua Sacamaya, Libasé, Usa Macanda, Libasé, Racaya Mansa, Libasé, Libicaya Mansa, Gloria a Dios. Yo puedo cambiar, Libasé, Ricaya Mansa, Libacaya. Amén, amén, yo puedo aleluya. transformar, Libasé, yo puedo limpiar y sanar, Amén, Libasé, aleluya. Manda, Libasé. Gracias, pero cuando está Señor. un corazón dispuesto, ese Macanda, que yo sea que haga la obra, Amén. yo sé que transforme, yo sé que limpie, Gloria a Dios. aquí. Hay poder en tu presencia, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Dios Señor. Santo, Gracias, Dios gracias. amado. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios, Aleluya. Señor. Recibe alabanza, honor y gloria a Dios. Gloria a Dios, Santo, Gracias, Santo, Señor. Santo, Gracias, sea tu Espíritu nombre, Santo. Jehová. Gracias, Ay, Espíritu poder de Dios, Santo. Señor, Semalaya, Simacaya, Mansalía, acá. Gloria a Dios. Hay poder en la presencia de Dios, Sikamanda, Laya, Sirikeya, Mansalaya, que. Ay, Simacaya, Lima, Serkia, Mansalaya, que. Ay, Santo, 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 los corazones endurecidos. Hay corazones que están endurecidos desde hace mucho, pero llegará mi justicia. Aún esos corazones endurecidos que no reconocieron, aún esos corazones que se endurecieron, yo voy a comenzar a obrar. Amén. Voy a comenzar a tratar esos corazones. Voy a comenzar a Ay, poder en tu presencia, Padre. Gloria a Dios. Oh, Samaya, Leva, Sibiquita, Mansalaya, Kia, Mansalaya, Liaca. Ay, poder del Señor, Riva, Seri, Canta, Aya, Sibiquea, Manda, Aya, Seri. Ay, Semaya, Leva, Seri, aquí, Mansaya, Liaca. Ay, poder en la presencia de Dios Santo, eres mi Dios. Los dolores, si quitan, mokuman, quitan, vaiko, saliva, seika, nika. Usa macanda, vai, salima, duca, si macanda, vayan, si, kia, mansa, acá. Gloria a Dios. Los dolores, iglesia, vienen dolores. Y si mi quita la base, canta, maya, diga, los dolores, si kiri, mi canta, la si, mi que, allí van a entender. Dice, riquita manda, liba, se riquita, maya, lea, se. Cuando yo he hablado, si maya, cara, mansa, los dolores vienen. Himalaya, socuo, manda, laya, se. Pero será necesario que venga el dolor. Porque de allí voy a edificar, voy a levantar, voy a restaurar y voy a salvar. Pero será necesario ese dolor. Gloria a Dios, aleluya.
Le cambayo liki samando kuaman saya kai. Ay samakanda lua simakaya le mansaya kai. Yo he venido hablando samaya kaya mansa arriba kaya mansa laya kai. Hoy samanda laya simalenda laya sinikaya mansa. He venido hablando, Samalaya Kaya Libasei, pero hay muchos endurecidos, Sikamaya Laya Kaya. Hay muchos que están endurecidos, Riba Samakaya Libasei acá. Oh Samaya Leva Sirikita Manda Laya Serikia Mansa. Perdón, Señor, pero será perdón. necesario que venga el dolor, Rabasemakanda Laya Se, y entenderás quién habló, Sikama. Amén, aleluya. Entenderás quién habló, Isimakanda Lava Se Yamai. A mí no se me blasfemia, viva Semakanda, arriba Semakaya Maya Le, Usamakanda, arriba Serikaya Mansa. Perdona, Señor, la desobediencia. Perdona la desobediencia, Señor. Ay, Samaya Leva, sí, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, sí, Ayúdanos, Señor. Jehová, Ayúdanos, Padre Espíritu Santo, Santo. Padre Santo, ayúdanos, Jehová, porque con tu fuerza, no es con nuestras propias Sí, fuerzas. Señor, Padre amén, Santo. amén, amén. Es con tu ayuda, mi Dios amado, que podemos vencer, Padre Santo. Sí, Señor. Pero nunca te apartes de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey amado. Que sea conforme a tu hermosa voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Alabanza y gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, por la meditación que hemos recibido toda esta mañana. Creo que es necesario, hermanos, entender que fuimos llamados por Dios para marcar la diferencia. En una sociedad sucumbida en la corrupción, en la mentira, en el engaño, nosotros somos llamados a hablar la verdad, a proclamar el Evangelio, a vivir el Evangelio. Gloria al Señor. Y así como dijo Pablo una vez, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Vidas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Y personas que están allá afuera necesitan que nosotros podamos llevar ese mensaje a sus vidas, porque necesitan ser restaurados, necesitan cambios profundos y que solo Dios lo puede hacer. Y solo Dios hace esa obra en nosotros para llevar ese mensaje. Amén. Ahora, hermanos, les pido estar de pie. Y con esa misma actitud, hermanos, falta mucha gente aquí, pero usted y yo somos los portavoces de llevar ese mensaje, de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas y poder decirle a los hermanos y juntos poder vivir de acuerdo al propósito de Dios, cumplir el propósito de Dios y así animarnos los unos a los otros. Amén. Entonces vamos a dar gracias a Dios. Amén. Agradecido del Señor. Dios no se queda con nada, hermano. Cuando usted honra a Dios, cuando nosotros honramos a Dios, Él se encarga de honrarnos. Amén. De levantar bandera, de responder a la nación. Dios es fiel, hermanos. Fiel. Bueno es el Señor. Y no se queda con nada. Haga lo que le toca hacer, hermano. Esfuércese por alcanzar, cumplir los propósitos de Dios en su vida. Y usted será bendecido y su familia también. Tenemos muchas cosas por las cuales luchar la bendición de Dios. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde. Te damos gracias por lo que nos has dado en esta mañana, en esta tarde, Dios, atesorándolo en nuestro corazón. La administración de tu Espíritu Santo, la administración de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Dios eterno, a vivir de acuerdo a tus propósitos, a entender, Dios mío, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero tú estás con nosotros. El Dios de paz está con nosotros. Aleluya. Padre amado, ayúdanos a esforzarnos, a ser valientes. Así como Josué, Padre querido, para conquistar la tierra prometida, tuvo que esforzarse y ser valiente, Padre de la gloria. Hoy nosotros pedimos tu ayuda, Señor Dios, sin ti nada podemos hacer.
Tú eres nuestra fortaleza, Padre. Tú eres nuestra guía. Agradecido de ti, Señor, Padre amado, por tu ayuda, por tu provisión y por tu cuidado. Hoy nos vamos de este lugar en paz y en bendición y con el deseo arduo en nuestro corazón de seguir buscando de ti, de tu presencia y de tener nuestros oídos y nuestro corazón atentos a tu palabra. Señor, recibe la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.